Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Hoy tengo la grata oportunidad de conversar y vamos a iniciar un tema muy interesante con Bárbara Bustamante, quien es historiadora, es periodista de la Universidad Gabriela Mistral, tiene un magíster en Humanidades y es directora académica de Red Cultural, la fundación que ha tenido tantos temas, tanto contenido interesante, estos viajes en el tiempo. Y hoy, primero saludarte, Barbarita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, muchas gracias por invitarme. Desde hace tiempo que estábamos con la idea de hacer esto, así que hoy día logramos cumplirlo. Así que nada, pues muchas gracias a ti por darme este espacio para que conversemos y para poder también compartir un poco lo que yo hago en la red cultural. Muchos ya saben que con la Magdalena Melvila nos dedicamos a hacer viajes culturales, también charlas, así que feliz de que podamos conversar. Sí, también decirle, bueno, a los que nos vayan a escuchar, ojalá que puedan disfrutar de esta conversación, ya fuera de la música que pueda haber, pero importante el contenido, porque ya vamos a viajar en el tiempo. Quisiéramos situarnos en Irán, antes y después del 79, que es donde se produce esta revolución iraní, que viene a ser un cambio también importante a nivel político, económico de Irán. Y qué mejor que hacerlo en tus conocimientos, en esa experticia que nos puedas orientar desde... No sé si vamos a viajar tanto como al Imperio Persa, pero sí tal vez centrarnos un poquito en cómo se va constituyendo, cómo llega el Shah, ¿cierto? Reza Pahlavi, y cómo llega el Ayatolá Khomeini a cambiar estas reglas del juego en Irán. Sí. Así que... Es un viaje largo. Sí, así que nada, prepararse en el fondo para hacer este viaje bien largo, porque hoy día Irán, que está tan en la palestra, en las noticias, producto de todo lo que está pasando después del conflicto con Estados Unidos, con Israel, que tiene a todo el mundo un poco de cabeza con el precio del petróleo. Bueno, entender que Irán tiene una historia larguísima, que es la historia del mundo persa. Irán pasa a llamarse Irán recién en el siglo XX, o sea, 1937, si no me equivoco, es el penúltimo de los Shah, el primero de la dinastía Pahlavi, que es Mirza Reza Pahlavi, el que decide darle el nombre de Irán, precisamente haciendo alusión que el mundo persa es el mundo ario, ¿ya? O sea, cuando uno se remonta a los orígenes del mundo persa, efectivamente te encuentras con esos pueblos indoeuropeos que se movieron en dirección hacia Europa y hacia la India, y efectivamente estos grupos de pueblos llegaron y se asentaron en estos territorios donde habitaban los medos. Esa es la razón por la cual existe esa pequeña confusión en la cual, por ejemplo, se habla de que cuando los persas se enfrentan a los griegos, se habla de las guerras médicas, ¿ya? Y es porque en realidad debieran ser las guerras greco-persas, ¿no? Y no porque los medos van a llegar estos ariam que van a asimilar a los medos, pero los griegos siguieron hablando de estos medos. Entonces es una historia larguísima. Lleva una historia imperial de siglos. Y entonces es el mundo persa. Y ese mundo persa tiene dos características fundamentales que lo distinguen del resto de sus vecinos. Uno es el hecho de que efectivamente son persas, eso quiere decir que no son semitas, no son una nación árabe. Todavía no llega la invasión de los árabes. Exactamente, ni tampoco son turcos. O sea, sus enemigos, podríamos decir, va a tener enfrentamientos o confrontaciones con distintos pueblos a lo largo de los siglos, pero es un mundo persa. Es un mundo persa que tiene además esta concepción, como yo te digo, que va a ser tomada en el siglo XX, de esta idea de que vienen de este originario, eso por una parte, y dos, este es un mundo persa que en el siglo XVI, o sea, que se va a islamizar, ¿no? Hay que entender que Mahoma se muere en el año 632, Mahoma que recibe esta revelación del arcángel Gabriel en el medio del mundo árabe, y que tras la muerte de Mahoma se va a establecer el califato ortodoxo con la familia de Mahoma, y que tras la muerte del último de estos califas ortodoxos, que es Ali, se establecen distintas dinastías, los Omeyas, los Abasias, ¿no? Pero es un Islam que surge en el contexto del mundo árabe. El tema es que van a comenzar a surgir otros pueblos, como por ejemplo los turcos, que van a comenzar a moverse desde su lugar de origen, cerca del desierto del Gobi,
y van a llegar a la península de Anatolia y se van a islamizar. Y lo mismo va a pasar con estos persas, ya persas que también se van a convertir al Islam. Y por decisión propia, también en el siglo XVI, van a decidir, en el fondo, tomar el Islam chiita, que es el Islam minoritario dentro. O sea, el Islam se divide, hay varias divisiones, pero la división tradicional y más grande es entre sunitas y chiitas. Y los chiitas son los minoritarios. La mayoría del mundo islámico abraza, podríamos decir, la corriente sunita, pero Irán, por decisión, podemos decir, casi política, decide ser chiita, también un poco para marcar esa diferencia desde el punto de vista de que ellos no son árabes y son distintos, ¿ya? Así que esa es como la base. Y después lo otro hay que entender que ellos tienen una historia dinástica imperial larguísima, desde tiempos de Ciro el Grande, ¿ya? Con el que se inicia el imperio persa aqueménida, un imperio persa que, o sea, que tiene, uno puede encontrar hasta en el fondo en la Biblia referencias a este mundo persa. O sea, este Ciro, por ejemplo, es Ciro el Magnánimo. Este es el Ciro que permite la liberación del pueblo de Israel que estaba cautivo por Nabucodonosor, ¿ya? Y él es el que los libera. Por lo tanto, tú en esos orígenes ya ves que persas y judíos habían sido históricamente aliados, ¿ya? Y entonces tienes esta larga historia dinástica que viene, imagínate, desde la época de los aqueménidas hasta el siglo XX después de Cristo. O sea, es una historia larguísima, con distintas dinastías, algunas de origen persa, otras con orígenes extranjeros, pero se comienzan a dar cambios importantes en esta historia en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX comienzan a aparecer grandes potencias en el mundo occidental, como es el caso del Imperio Británico, que comienza a extender, podríamos decir, sus alas en el mundo, en esa cosa del colonialismo. Y claro, van a haber naciones donde el comercio va a comenzar a ser demasiado beneficioso para este Imperio Británico, por el tabaco, después por el opio, después en ciertos países se va a descubrir el petróleo, y bueno, y eso va a llevar a la intervención extranjera. Y entonces la última, o la penúltima más bien, de las dinastías en Irán va a ser la dinastía de los Qayaris. Y esa va a ser una dinastía larga, pero va a ser una dinastía que cuando llegamos al siglo XIX, siglo XX, bueno, ha entrado en decadencia, tiene gran dependencia del mundo británico, y entonces en ese contexto como de cansancio, de excesos de lujo, además de unos reyes que se han distanciado muchísimo de su pueblo, bueno, surgen los Palevi, ¿ya? Y la verdad es que los Palevi no tienen una historia dinástica importante, sino que más bien, bueno, el origen es con Mirza Reza Pahlavi, que era un militar, un hombre alto, de mirada fiera, y que con el apoyo de los británicos finalmente da un golpe de estado y derroca al último de los Qayares, y él termina entronizándose como Shah de Irán. Y ahí uno empieza a ver la forma en la que se entroniza, o sea, cuando dice que él toma la fórmula, porque Ciro, Darío, o sea, los del mundo antiguo decían que ellos eran rey de reyes, o sea, Shahanshah, rey de reyes, rey por sobre los que gobiernan, rey del norte, del sur, del este, del oeste, o sea, estoy por sobre los demás. Entonces Mirza Reza Pahlavi toma esa fórmula y le agrega además, por ejemplo, títulos que había tomado, no sé, pues Soleimán el Magnífico, el turco, de los turcos otomanos, el más famoso, que también había tomado el título de Sombra del Todopoderoso. Y de repente uno no repara mucho en eso, pero que un rey se denomine a sí mismo como Sombra del Todopoderoso es algo súper importante, porque hay que pensar que son territorios donde además de repente el sol, o sea, territorios medio desérticos, donde el sol es implacable en gran parte del tiempo. Entonces, que el Todopoderoso signifique la sombra, quiere decir que significa el beneficio de su pueblo, ¿no? O sea, el que da la sombra. Imagínate un territorio, imagínate en un desierto, a pleno sol, la sombra es el bien más escaso, ¿no? Entonces, que esta gente se entronice con ese título, deja, o sea, en el fondo habla bastante de, en el fondo, de cómo se veían a sí mismos, ¿no? Y entonces ahí se inicia esta dinastía. Este es Mirza Reza Pahlavi ya en el siglo XX, el que decide dejar de llamar al país Persia y comenzar a llamarlo Irán, en referencia a este mundo ario. Y intenta, él era un admirador
de la figura de Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna. O sea, cuando después de la Primera Guerra Mundial el Imperio turco llega a su fin, y entonces se produce la revuelta de los jóvenes árabes, de los jóvenes turcos, perdón, y entonces ahí está la figura de Atatürk, que finalmente pone fin a la historia del califato y establece la República de Turquía y inicia reformas occidentalizadoras. Y entonces este Mirza Reza Pahlavi es un seguidor de Atatürk, intenta hacer lo mismo, ¿ya? Entonces dar mayores libertades, eliminar la obligatoriedad del velo para las mujeres. Entonces la sociedad se comienza a occidentalizar. Pero comienzan a coexistir en Irán las dos realidades. Por una parte, esta sociedad más occidentalizada, pero por otro lado también todo el mundo de los ulemas, de los doctores de la ley, el mundo que seguía, podríamos decir, las normas de vida que establece el Islam y el Islam chiita, ya en el caso de Irán. Y eso comienza a generar podríamos decir, una fractura. Y el tema va a ser que cuando llegamos o cuando en el escenario europeo aparece la figura de Hitler, ¿ya? La cosa para este Mirza Reza Pahlavi se complica porque él se hace cercano más bien es un admirador de Hitler, tiene una fotografía de Hitler autografiada, y eso hace prender las luces, las alarmas a las potencias occidentales y le quitan el apoyo. Y entonces esa es la razón por la cual este Mirza Reza Pahlavi tiene que salir al exilio, muere de hecho en el exilio, y tanto el Reino Unido, en el fondo en ese momento que era la potencia que más intereses tenía en Irán, como el resto de las potencias occidentales, van a darle el apoyo al hijo de este Mirza Reza Pahlavi, que es Muhammad Reza Pahlavi, el último Shah de Irán. Ahí está. O sea, como un poco claro, cuando uno ve un poco de historia y se centra en la revolución iraní, aparece el Shah. Pero claro, con Muhammad Reza Pahlavi aparece esta historia de la revolución, porque hacen un recuento de lo que fue Irán. Y en eso ahí quisiera aportar breves retazos de esta genial historia, porque hay que también considerar que Irán no era lo que nosotros conocemos hoy en día. Irán pasó por varias etapas, porque todavía no se descubría, por ejemplo, iniciando ya el siglo XX, pero antes de eso no se descubría lo que era el petróleo, ¿cierto? Eso viene recién para el 1908, y eso también significa un cambio en Irán. Pero al mismo tiempo hablaste algo de que es muy importante y que significa con la occidentalización. Eso que tenían como de la modernización, y que ahí es donde aparece esta figura Khomeini como la opositora a esta modernización, porque eso significaba, aparte de tener el tema de ya no el velo obligatorio, significaba también un cambio que para ellos era como una colonización, era como colonizar en definitiva Irán. Entonces, a los ojos de él, Ayatollah, eso era contrario, como se podría decir, a la voluntad de Dios. Entonces, surge ahí, empiezan a ver esa dicotomía, y eso también explica la ruptura que hay de relaciones con Israel, porque también mencionaste que habían judíos, de hecho, los judíos vienen de mucho tiempo, hay gente que no lo sabe, pero hoy en día todavía hay judíos viviendo en Irán. Y eso también es un punto interesante, porque lo que se explica ahora es completamente distinto a la historia misma. O sea, no es que siempre fueron enemigos. Entonces, ahí hay algo de historia, y que se rompe cuando se produce también la caída del Shah, que se va al exilio, ¿cierto? Y llegan a tomar el poder ahí Khomeini con muchos de los grupitos nacionalistas, integristas. Entonces, ahí no me gustaría nos fuéramos centrando, porque vamos a hacer, hicimos como un viaje así súper fugaz, pero es muy, muy interesante. Pero vamos a tratar de hacer este viaje así para los efectos de poder llegar a este tema geopolítico, y yo creo que lo importante es la historia. Creo que lo que hay que hacerle entender a la gente es la historia, que no te la cuentan, y la historia fuera de todos estos temas como de eufemismo, cosas ideológicas, sino que entender cómo llegamos a lo que está hoy en día en Irán. Claro, y ahí, como tú bien decías, o sea, cuando de repente en estas naciones se descubre petróleo, lo que podría haber sido una gran bendición para la historia de estos países se transforma en la peor de las pesadillas.
Porque cuando se descubre el petróleo empiezan los intereses de potencias extranjeras sobre los intereses nacionales de, en este caso, Irán. Y el petróleo se descubre cuando todavía está esta dinastía de los Qayares, y estos últimos Qayares van a ser, podemos decir, bien condescendientes con las potencias extranjeras, y de hecho se inician las concesiones petroleras en lo que primero va a ser la Anglo-Persian Oil, o sea, Inglaterra y Persia, en esta compañía. Posteriormente, cuando se cambia el nombre del país, va a ser no va a ser la Anglo-Persian, sino que va a ser la Anglo-Iranian Oil Company, ¿ya? Y que finalmente termina siendo la compañía petrolera inglesa, ¿ya? O sea, así de claro. Porque se le van a dar concesiones primero por algunos años y finalmente, bueno, termina siendo concesiones de por vida. Y claro, cuando tú combinas los intereses de las potencias extranjeras frente a una nación que tiene esta monarquía débil, donde aparece esta nueva monarquía, donde además estamos en el contexto previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, claro, la cosa no va a ir muy bien. Y entonces tenemos a este joven, Mohammad Reza Pahlavi, que es un hombre que ha sido criado bajo las normas occidentales, o sea, es un hombre que tiene podríamos decir, una institutriz francesa, es un hombre que estudia en Suiza, es un hombre al que le gusta esquiar, que esquía, que va a Europa, entonces es un hombre sumamente occidental, que sabe con el tiempo, entiende que él maneja en cierta medida el peso el precio del petróleo, sabe lo que significan las ganancias de esas concesiones petroleras, y entonces él mismo es el que comienza con esta idea de convertir a Irán en una potencia nuclear, ¿no? Él parte teniendo claramente el apoyo, porque probablemente sin el apoyo de las potencias extranjeras la cosa se le habría complicado, pero él tiene primero el apoyo de los ingleses y poco a poco comienza a tener el apoyo de Estados Unidos, porque va a pasar que en la medida en que termina la Segunda Guerra Mundial, es como que Estados Unidos deviene la potencia más poderosa, y evidentemente que en el contexto de la Guerra Fría había que detener el avance del comunismo, había que evitar que Irán cayera en las manos de la Unión Soviética, y por lo tanto de Inglaterra o del Imperio Británico, de los británicos, pasa a Estados Unidos. Y de hecho va a haber un momento que es bien importante, que es cuando se convierte en primer ministro en Irán la figura de Mohammad Mossadegh, ¿ya? Y Mossadegh va a nacionalizar el petróleo, va a ser una defensa frente a las Naciones Unidas, o sea, en el fondo una defensa por qué Irán merece tener los derechos sobre su petróleo. Va a ir hasta la Corte Internacional de la Haya defendiendo el hecho de que él nacionaliza el petróleo, y ahí de hecho ya va a ser la primera oportunidad en la que el Shah, Reza Pahlavi, sale de Irán, se refugia en Italia, y con el apoyo de Estados Unidos se organiza una intervención, la operación Ajax, que va a intervenir en Irán y van a sacar a Mossadegh del poder, ¿ya? O sea, lo van a destituir al primer ministro, va a tener que salir al exilio, y de hecho muere posteriormente, después en cierta medida encarcelado. Y entonces, con el apoyo de Estados Unidos, el Shah, que ha tenido que salir, regresa mucho más empoderado, podríamos decir, pero por el apoyo de Estados Unidos. Y entonces él inicia una serie de reformas, intenta modernizar al país, pero eso le va a llevar a ganarse lo que tú decías, la enemistad, ¿ya? Y al principal de sus opositores, que va a ser el ayatollah Ruhollah Khomeini, ¿ya? Khomeini es un hombre de familia vinculada a los sabios de la ley islámica, conocedores de, por una parte, la Sharia, que es la ley islámica, y por otro lado, toda la jurisprudencia, ¿ya?, de la ley, o sea, por tradición, ¿ya? Y entonces este hombre comienza a darse cuenta de que este Shah, que intenta la occidentalización del país, significa alejar a Irán de los preceptos de la vida islámica, ¿ya? Y por lo tanto comienzan las críticas, y eso hace que Khomeini salga al exilio muy luego, ¿ya? Y Khomeini va a pasar gran parte de su vida fuera de Irán. Primero en Irak, por 17 años, y después, muy poquitos meses antes de la revolución del 79, el propio Shah, que se da cuenta de la situación en la que está viviendo, hace que Irak era demasiado cerca, y entonces hace que el ayatollah lo saquen de Irak, y el ayatollah termina en Francia. Y la verdad es que en Francia tuvo todo
podríamos decir casi Pasó desapercibido mucho tiempo. por ¿no? mucho tiempo, pero cuando llega a Francia todos los medios de comunicación empiezan a entrevistarlo, o sea, da entrevistas a todos los medios de comunicación, va a usar traductores, después los traductores van a decir que fueron puros errores de traducción, ¿ya? Porque cuando le preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar con los derechos de las mujeres cuando si usted llega, si usted vuelve? No, no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué siente con volver a su país? Nada, decía él. Y entonces fueran puros errores de traducción. Y entonces se le va a dar en el fondo podríamos decir como mucha publicidad, ¿ya? En el momento en el que él está en Francia. ¿Y por qué llegamos a eso? Bueno, porque este es un Shah que va a ir cada vez, claro, alejándose un poco de la realidad de su propio país. Hay que entender que este Shah va a ser también el protagonista de las portadas de las revistas rosa por su vida. Es un hombre que se casa en 3 ocasiones, en 3 matrimonios, a cuál de todos más espectacular. Se casa primero con la hermana del rey de Egipto, de Farouk, ya que es Fausia. Y esta era una familia, si tú piensas, así como entrando al pelambre, una familia que no eran de la realeza, eran un militar que se había levantado en contra de los Cayares. Por lo tanto, la familia real de Egipto los miran así como medio poquita cosa, pero bueno, logra ese primer matrimonio con Fausia, que las revistas en ese momento la llamaban la Venus de Asia, y con ella tiene una hija, ¿no? Pero finalmente el matrimonio a los pocos años no va a resultar y se separa de ella. Después se va a casar con una tal Soraya Esfandiari, que era una iraní de aristócrata. Y así cuando, no sé, pues esas cosas como yo te digo, que el vestido se lo hizo Christian Dior, ¿ya? Y que eran, no sé, 2 millones de brillantes bordados en el vestido, o sea, así del lujo. Y claro, todo el mundo pendiente de esta vida del Shah. Y claro, el cuento de Soraya en ese momento fue muy conocido porque Soraya no logra darle un hijo. Y como no logra darle un hijo, el Shah, que el Shah además, bueno, muchos pueden no estar de acuerdo conmigo, pero era un hombre, a lo mejor a la gente no le pueden gustar sus rasgos, pero un hombre que era espléndido, o sea, espectacular. Varonil, con facciones, sí. Varonil, claro. Y entonces él termina repudiándola, ¿ya? Y entonces ella termina viviendo en Francia, de hecho escribe un libro después que se llama El Palacio de las Soledades, donde ella dice, o sea, no le di un hijo, pero sí le di el corazón. O sea, ella se había enamorado perdidamente del Shah y el Shah la termina repudiando y finalmente se casa con Faradiva, otra mujer iraní, que esta sí se va a convertir y la llaman la sonrisa del Shah, porque ella sí le va a dar los herederos. Ella es la madre del actual, que hoy día vive en Estados Unidos, el hijo del Shah, el que podría suceder al Shah en el caso de hubiera un cambio de régimen y que volviera a la monarquía, o sea, si uno hiciera ciencia ficción, en fondo, está el hijo de este Shah, que se llama, no por casualidad, se llama Reza, como su abuelo, Reza Ciro Pahlavi. Ciro. Ciro es Ciro el Grande, o sea, el fundador de la dinastía persa aqueménida. Y entonces el hijo del último Shah con esta Faradiva, que vive hoy en Estados Unidos, tiene ese nombre, Ciro, o sea, un gran peso histórico, podríamos decir. Y bueno, Faradiva es finalmente la que le da a los hijos, ella lo sobrevive porque el Shah además, en el momento más conflictivo, se va a enfermar de cáncer. Sí. Y entonces él tiene que dejar un poco las apariciones públicas, cobra cada vez mayor fuerza Faradiva. Y el tema va a ser que en Irán se van a comenzar a dar protestas que van a ir cobrando cada vez mayor fuerza. El Shah intenta primero hace una revolución blanca, dice mejor hacer la reforma antes de que las reformas te obliguen. Pero se va a ir poniendo más autoritario, va a terminar incluso en un régimen de partido único, algo que él mismo había criticado, había dicho que solo los comunistas y los fascistas tenían regímenes de partido único. Bueno, él termina teniendo un régimen de partido único. Y entonces, bueno, va a llegar un momento en el que Estados Unidos se va a dar cuenta de que mantener al Shah, porque el Shah daba garantías de ser el gendarme, podríamos decir, en el Medio Oriente, de que no iba a permitir el avance del comunismo, que no tenía tendencias nacionalizadoras como por ejemplo había sido Gamal Abdel Nasser en Egipto, que había nacionalizado el canal de Suez.
Este Shah estaba tranquilo, tenía sus contratos con las empresas inglesas, norteamericanas, todas sus concesiones, y al parecer no tenía esas tendencias, por lo tanto le venía muy bien a las potencias extranjeras. Pero cuando el descontento al interior comienza a ser cada vez más importante, cuando las protestas ya no se calman y cuando en las protestas, de la nada, comienzan a aparecer las mujeres vistiendo el chador, de la nada comienzan a aparecer las pancartas con Khomeini, ya ahí estaba claro que algo había pasado. ¿Y qué había pasado? Bueno, Khomeini había tenido Khomeini, un sabio de la ley islámica, un sabio medio diabólico de la ley islámica, que ha creado, ¿ya?, todo este sistema teocrático, ¿ya?, del régimen de los ayatolás. Grababa cintas de cassette. Imagínate de lo que estoy hablando. O sea, se me cayó el carnet ahí terrible porque los cassettes, bueno, probablemente mucha gente no se va... No existía grabar desde el celular. No, habían cassettes. Busquen ahí, googleen lo que era un cassette, que era una cinta donde uno grababa en la radio y uno con ese cassette podía... Usaban las grabadoras. Claro, exactamente, y uno usaba los lápiz Bic para rebobinar el cassette. Claro, para no gastar la pila. Claro, se usaba la pila. Exacto. Bueno, él grababa cintas y esas cintas entraban en Irán con sus discursos. Y entonces ahí está la clave, porque Irán es un país, como yo te decía al comienzo, chiita, del chiismo duodecimano. De hecho es como casi el único país que queda como país chií, porque la otra mayoría del Golfo son sunitas. Exactamente. Y dentro del chiismo ellos son duodecimanos, es decir, creen en la existencia de 12 imanes, que son los sabios de la ley islámica, que son quienes tienen el derecho a regir los destinos del Islam chiita. En términos religiosos y políticos, los imanes son líderes religiosos y políticos al mismo tiempo, pero resulta que el último, el 12, está oculto. Y está oculto esperando el momento en el que la historia, el momento histórico lo requiera para él regresar. Y entonces esto fue, había quedado establecido muchísimos siglos antes, y estaba la creencia de que no había ningún líder religioso que pudiera gobernar dentro del Islam chiita duodecimano, producto de que el imán, el legítimo, estaba oculto. Y entonces los ayatolás, los imanes, en el fondo eran líderes solo religiosos. Pero ahí es donde está la genialidad de Khomeini, que elabora toda una teoría, Velayat al-Faqih se llama, probablemente no está bien pronunciado, pero donde él establece que existe algo así como una tutela, que mientras el último de los imanes esté oculto, existe la tutela que se le entrega a un sabio de la ley islámica como él, para que él sí pueda ejercer los destinos no solo religiosos, sino que también políticos del Islam chiita. Y bajo esa justificación, en el fondo va a liderar todo este movimiento, va a prometer, como te digo, al mundo entero de que, claro, además, la mayor... Como se prometen en todas las revoluciones, en todas, ¿cierto? En todas. Y le iba a dar a Estados Unidos la mayor garantía, que era lo que a Estados Unidos en ese momento más le importaba, que iba a ser un cinturón verde por el color del Islam, frente al avance del comunismo. Pero había utilizado, y ahí es donde los comunistas muchas veces en la historia se equivocan, porque él le da esta garantía a Estados Unidos, es abiertamente anticomunista. ¿Por qué es anticomunista? Porque los comunistas son, en el fondo, van en contra de la religión, son ateos, ¿ya? O sea, son ateos, es una nueva religión, pero una religión atea en términos del concepto de Dios, ¿ya? Endiosan otro tipo de cosas, pero son ateos en el sentido de la religión, en la creencia de un ser superior. Pero claro, en medio de toda la animadversión en contra del régimen del Shah, que habría cobrado fuerza el partido Tudeh, que era el partido comunista de Irán, un partido de masa, la verdad es que este grupo islamista, toda esta oposición al Shah, utiliza a los comunistas para revolver el gallinero, en el fondo, ¿ya? Y se comienzan a mezclar las ideas religiosas de este Islam chiita con las ideas comunistas. Pero claro, Khomeini es capaz de darle la garantía a Estados Unidos de que iba a ir en contra del comunismo. Y los comunistas se fían de Khomeini. Y la verdad es que a los primeros que le fue muy mal cuando Khomeini regresa a Irán va a ser a los comunistas. De hecho, ahí te quería interrumpir, porque quería hacer un aporte
Claramente que tu aporte es No, indudable. Hay algo curioso con respecto a esta revolución iraní y en eso la gente debería hacer un recuento de la historia, porque la historia también está para aprender de ella. En todas estas revoluciones siempre aparece un líder que promete todo y cuando se trata de revolución no importa en realidad tu credo. Ya, si yo puedo utilizarte, y a qué es lo que voy, porque en definitiva lo que se hace en esa revolución también es que ahí no importa si tú eres chiita o tú eres sunita, me sirves, por lo tanto me sirves para la causa. Y en eso ya para el 60 empiezan estas primeras guerrillas comunistas en Irán, y claro, son los tontos útiles que sirven y que son los primeros que aniquilados. O sea, aquí hay que entender también de que algo muy paradójico, que cuando uno ve aquí gente mostrándose en contra de lo que está haciendo Israel o de Trump y con bandera apoyando a Hezbollah, hay que entender un poco el tema del terrorismo, cómo se va asentando las bases. Y cuando comunistas hacen declaraciones que Hamas y Hezbollah, no entienden en realidad en contexto histórico que ellos fueron los primeros que empezaron a ser aniquilados y reprendidos gravemente. Sí, claro, porque el régimen los ha vuelto a utilizar. Y ahí está lo terrible del régimen teocrático de Irán, porque claro, los aniquila, pero después con el paso del tiempo ha hecho que el conflicto se vuelva a teñir de una serie de cosas que hacen tan difícil la resolución de los conflictos en Medio Oriente, porque cuando se mete la ideología y cuando tú ves que Irán es por una parte el país que financia a los grupos terroristas como Hezbollah, como Hamas, ¿ya? Cuando desde el momento en el que declara que Israel es su enemigo y que por consecuencia Estados Unidos también lo es y que es su enemigo mortal al que hay que hacer desaparecer del mapa, empieza a financiar grupos terroristas, pero por otro lado es también el país que financia a los grupos de izquierda, ¿ya? Y financia a la izquierda, bueno, aquí ha estado involucrado, no sé, en atentados terroristas en Argentina. Entonces, que las redes van más allá del escenario regional, o sea, son redes que se extrapolan al mundo. Y cuando ya, en el fondo, claro, mezclas cosas que si tú las miras desde su definición, no tendrían por qué estar unidas. O sea, que un grupo teocrático islamista como el de Irán esté financiando a los comunistas para generar revuelo y revuelta en el mundo es una cosa que tú dices, aquí esta cosa no va a andar bien. Y para los comunistas siempre ha salido mal, ¿no? Pero se confían, ¿no? Y aceptan este tipo de apoyos, ¿ya? De naciones como es Irán. Entonces es un régimen sumamente complejo y que, claro, establece el velo obligatorio. Claro, desde el primer momento, o sea, desde que se produce el triunfo de Khomeini en el 79, o sea, el Shah sale de Irán, el ayatolá regresa y se establece, hace unas elecciones y se establece este régimen islamista. Claro, va a establecer nuevamente la obligatoriedad del velo, le va a quitar los derechos a las mujeres, o sea, va a retroceder de todo lo que se había avanzado, podríamos decir, en esta especie de occidentalización. Y es un régimen que lleva 47 años, un régimen que lo vimos en diciembre del año pasado, una serie de revueltas que no son las primeras en contra del régimen, porque además está en una situación económica terrible, porque es un régimen que se ha preocupado más de financiar a las organizaciones terroristas que preocuparse del bienestar de su propio pueblo, o sea, lo que menos les importa es si los iraníes viven bien o mal, con una crisis hídrica de agua espantosa, y ahí uno de nuevo hace la comparación, o sea, si tú piensas, no sé, pues Arabia Saudita, que también tiene el mismo problema de agua en regiones que son medias desérticas, bueno, tiene grandes plantas desalinizadoras, tiene el mar, donde tiene las plantas desalinizadoras donde soluciona el problema de su nación. Irán no ha invertido en nada de eso, ¿me entendí? Entonces parten todas estas revueltas en diciembre, que van a tener en los primeros días de enero, esos 2 días de furia, donde se llega a hablar de que murieron 30.000 personas, ¿no? El régimen dice que murieron 3.000, las organizaciones internacionales hablan de 30.000 personas muertas, ¿no? En las protestas, que iban por... Probablemente la cosa se complicó y se tiñó desde el punto de vista de que cuando se ve que este Donald Trump es su segundo gobierno, ¿ya?
hablando de primero esta cosa de América primero, de ir en contra de las organizaciones internacionales, pero dejando muy en claro ya desde el primer gobierno que iba a ir en contra del enriquecimiento de uranio en Irán, de que había intervenido en junio del año pasado atacando a estas centrales, Isfahan, Fordow. Pero cuando se ve que Estados Unidos de Trump interviene en Venezuela, saca a Nicolás Maduro y se lo lleva, crea un caso judicial en el fondo diciendo narcotráfico, tráfico de armas, y lo saca y lo lleva a Estados Unidos para ser juzgado. Entonces, las protestas en Irán como que al parecer se tiñeron un poco de eso mismo, porque cuando uno ve los carteles, primero las protestas partieron por una mujer que tiene una fotografía en ese momento el ayatolá, el líder supremo, que era Ali Khamenei, que enciende un cigarro y la quema. Se viralizó en las redes. Y se viralizó, claro, pero tú después empiezas a ver las protestas y las protestas empiezan a tener pancartas donde, por ejemplo, salen carteles que dicen Obama habló, Biden miró, Trump actúa. ¿No? O sea, sí, también entra. Ves que la bandera de Irán comienza a cambiar, de la bandera de hoy día islamista, en el fondo de este régimen islamista que dice Alá es grande y todo el tema. Vuelve a aparecer la bandera con el león, o sea, la bandera de la Persia imperial, donde en las pancartas comienza a aparecer la figura de el Shah, Mohamed Reza Pahlavi, con Faradida. Tú dices, bueno, aquí algo está pasando. Y entonces a lo mejor Estados Unidos, pensando en eso, bueno, hoy día es bien difícil poder prever qué va a pasar, pero el propio Donald Trump, cuando inicia ya la intervención, ahora hace un mes atrás, bueno, él mismo le dice a los iraníes, dennos un tiempo, déjennos actuar y después que nosotros eliminemos al líder, entran ustedes y se toman el poder. Y eso es lo que no pasó. ¿Ya? ¿Por qué no pasó? Es bien difícil poder saber por qué, porque bueno, el internet está cortado al interior de Irán, no tenemos información que sea fiable de lo que pasa al interior. De hecho usan otro tipo de conectores para poder tener acceso a las redes sociales, un poco lo que pasa con China, ellos no tienen el mismo acceso al Twitter o al YouTube que nosotros vemos, un poco eso como parte de lo que sembra en realidad Irán, que es el aislamiento. Sí. Y claramente hostilidad. Se genera esa hostilidad en todo este Golfo y principalmente con Israel. Y ahí me gustaría, cuando hablamos del tema de la revolución, de la figura del ayatolá Khomeini, antes de que muera y ascienda su hijo Khamenei, hay algo muy peculiar en el tema de las revoluciones, aparte de prometer eso del cielo y la tierra, que es un poco lo que pasa con Cuba, que es lo que pasó también en Venezuela. Creer en estos caudillos mesiánicos, pero ahora en una figura que se supone que viene a interpretar, y es el que interpreta la voluntad de Dios, que está por sobre todo, por eso que el presidente prácticamente como que no tiene ni voz ni voto. En esta República Islámica surge algo muy, muy particular, aparte de un tema religioso, es el tema de todos estos grupos nacionalistas, yihad islamista integrista que comienza también a tomar preponderancia, porque se empiezan a hacer de a poquito estas células nacionalistas, integristas, que después sirven para generar conflicto en otros lados. Por ejemplo, curiosamente Khomeini cuando es exiliado, ¿cierto?, va a Irak que después invade, que después se presenta este conflicto con Saddam Hussein. Claro, Irán e Irak, ¿no? Que en ese entonces nadie pensaría que Saddam Hussein era como el bueno de la película, hasta ese entonces. Se presenta ese conflicto, después está en el Líbano, ¿cierto?, cuando se produce esta invasión en el Líbano, con la intención también de generar de que Israel sea como mirado como el terrorista, muerte de Israel, ¿cierto? Esas son como las arengas que se empezaron a escuchar con respecto a Israel. Y en esas cuestiones, en un principio, claro, empiezas a crear estos grupos como Hezbollah, que nace como en el 82, mucho después viene Hamas, que vienen con un sentido que supuestamente es para liberación y que después tienen un financiamiento importante para generar terrorismo, invadir y controlar. Claro. Que es lo que pasa con
todo este conflicto con Gaza, ¿cierto? Y generar públicamente que este es el terrorista, no yo. Entonces cambias un poco como el escenario, pero estos grupos tuvieron financiamiento, o sea, estamos hablando de, que de hecho lo escuchaba en uno de estos retazos de la historia que tiene Alberto Garín, un historiador español, que hablaba, lo escucho mucho, sí. Que hablaba con respecto a lo que fue esta revolución sandinista en Nicaragua, Claro. el financiamiento, cómo se alían ahí, y estamos hablando de Khomeini, se alía con Israel, porque él que finalmente es como un intermediario para entrega de armas, Estados Unidos ¿cierto? no podía vender armas. No podía, entonces igual, se hacen claro. todo este tema y se le entrega las armas en contra, que así se llama en Nicaragua. Entonces comienza a tener este tema vinculación política en América. Por eso que no es un tema conspiranoico, que había intersecciones en lo que era Venezuela, no, claro, incluso cuando habían aviones iraníes, ¿te acuerdas? Acá en Chile, y que después como que pasó, desapercibía la noticia. Entonces, es un tema también muy importante de reflexionar más allá de estas pancartas y que hacemos como que hacemos una causa común con uno de los personajes. No, claro, no, aquí es un tema muy difícil de poder explicar. O sea, todo lo que ocurre en el Medio Oriente es complejo porque tiene muchas aristas y porque lamentablemente se ha establecido esta cosa como, no sé, para el caso de Israel y Palestina, por ejemplo, se ha establecido esta cosa que si tú estás con los palestinos eres de izquierda y que si tú eres de derecha estás con Israel. Sí. Que eso no tiene, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Ah? De hecho, o sea, quiero hacer un paréntesis ahí, Barbarita, es con respecto a esto que dijiste de Israel y Palestina, esto que te etiquetan de un sector u otro. Yo los invito a ver ese episodio que tengo, que es un audio muy interesante que hace Fernando Romero con respecto a este tema, y lo voy a dejar en la descripción arribita para que puedan ir a ese episodio, porque creo que también es importante sacarse como este tema de ideologías para poder entender este conflicto que me parece... Claro, que es muy complejo. Entonces, claro, uno tiene ahí, tienes ese tema por una parte, por otro lado tienes a este Irán, que es un actor desestabilizador de la región, porque aun cuando es una nación islámica, no es aliada del resto de los países islámicos, ¿no? Porque es chiita y porque en la medida en que las naciones del mundo árabe comenzaron a establecer relaciones y a reconocer la existencia de Israel, parte por Egipto, el problema se fue agudizando cada vez más, y entonces un gran foco de conflicto fue el momento en el que Arabia Saudita piensa en establecer relaciones con Israel, y entonces ahí como que se encrispan los ánimos de que no era posible ya el reconocimiento de Israel. Y entonces, claro, todas estas células terroristas, como tú dices, por ejemplo, también están los Houthi en Yemen, actúan. ¿Ya? Por otro lado está también Estados Unidos, que interviene en el Medio Oriente y que ha tenido intervenciones que están lejos de haber sido exitosas. O sea, que entra y hace intervenciones en Irak, 2 intervenciones en Irak, que interviene en el conflicto en Libia, que interviene en Siria, y claro, que no ha dejado a esos países, después de las intervenciones, esos países no han quedado en la felicidad absoluta, por todo lo contrario, ¿no? Son países que quedan desestabilizados, que quedan muchas veces sumergidos en guerras civiles, porque también pues, está la idea de tratar de establecer en ellos regímenes al estilo occidental, cuando son países que nunca han vivido bajo esos parámetros. O sea, nosotros aquí estamos acostumbrados a los conceptos de, no sé, los derechos humanos, las libertades personales, la democracia, las votaciones. Bueno, ahí estamos hablando de otra historia, de una historia muy distinta. Entonces, cuando tú pretendes intervenir, tratar de hacer que ellos funcionen a tu imagen y semejanza, bueno, la cosa no funciona tan fácil, ¿ya? Y los conflictos quedan. Y después las respuestas han sido también terribles para el propio Estados Unidos. O sea, no nos olvidemos de lo que pasó con Al-Qaeda, con la figura de Osama Bin Laden. Entonces, es un tema súper complejo. Hoy día lo que está pasando en Irán, está dando mucho que hablar. Todos los días es como que se abre una lista nueva del conflicto, no se vislumbra por dónde va a terminar. Por el bien de la humanidad, por el bien de los bolsillos de todos nosotros, ojalá que el final sea luego. Pero es difícil de prever, ¿no? un escenario de salida. Sí, pero yo quiero agradecerte de esta instancia. Yo sé que podíamos haber estado conversando de
de tantas cosas, porque también el tema de Israel es muy importante con respecto a Palestina. Ahí hay muchas cosas interesantes, pero agradecerte No, muchas esta gracias a instancia. ti por invitarme. Feliz, así que de todas maneras una próxima oportunidad. De todas maneras, así que dejen sus comentarios y nos estamos viendo en otro próximo episodio, que así espero que sea. Así que chao, chao. Chao, gracias.